Un nuevo análisis cada semana. Nuestros expertos analizan los equipos del momento. Bienvenidos a TGC Lab. Hola amigos de Game Changer. Bienvenidos a este nuevo vídeo que, como es habitual, venimos para comentar acerca de uno de los equipos más interesantes dentro del continente europeo. Estaremos hablando, tal como ven en imagen, del submarino amarillo, de ese Yellow Submarine de Marcelino García Toral, un técnico Nori al que le tenemos un grandísimo aprecio, un grandísimo técnico, y que su Villarreal, sobre todo, como estaremos comentando hoy en ese aspecto sin balón y demás, y también cómo transita este Villarreal, nos está dejando muchísimas matices extremadamente interesantes. Yo decirte, Nori, que Villarreal es un equipo que me gustó muchísimo y que también, por referencia tuya, he utilizado muchísimo de los conceptos y lo he tratado de mirar un poco más al detalle porque quiero aplicar muchísimo de esos comportamientos en mi equipo, ya que previamente también estábamos defendiendo en situaciones de bloque medio en 4-4-2 y realmente he aprendido muchísimo, y decir que Marcelino también, con lo que ha sido este Villarreal, ha sido una especie de tutor para todas aquellas personas que estén vinculadas al juego y le interese también, bueno, estas situaciones en bloque medio, esa defensa en el 4-4-2 y demás. Nori, te cedo la palabra. Quienes estén del otro lado de la pantalla, sé que disfrutan muchísimo de este tipo de vídeos, y hoy estaremos extrañando a Ruchi, que no estará junto a nosotros. Tiene muchísimos compromisos, está en muchísimos lugares al mismo tiempo, pero bueno, hoy lastimosamente no va a poder estar con nosotros, pero seguro estoy que cuando esté viendo el vídeo, de igual forma va a disfrutar acerca de lo que va a ser este análisis de este Villarreal. Hola Monchi, ¿qué tal? Un saludo para ti, un saludo para los que están del lado de la pantalla. Sí, personalmente comparto un poco lo que tú dices, ¿no? De hecho, lo comentamos por interno, ¿no? Que es un equipo que me parece un patrón interesante a la hora de estudiar o de confeccionar equipos a partir de unos comportamientos básicos que hace este Villarreal y que hacen los equipos de Marcelino, yo creo, ¿no? A mí personalmente el 4-4-2 de por sí, no soy muy amante de los dibujos ni hablar de esas cosas, ¿no? Pero bueno, pero yo creo que a mí personalmente me da cierta comodidad a la hora de establecer ciertos roles y que se organicen al menos de manera sencilla, ¿no? O sin complicar mucho a los jugadores, ¿no? Pero bueno, decirle a grandes rasgos que es un equipo, como tú decías, ¿no? Muy divertido, me parece sobre todo un equipo muy divertido, que hace cosas muy bien, muy bien, pero que quizás no haga tantas cosas, ¿no? Como que yo creo que ahí es donde yo creo que puede estar el DVD, o que de hecho me parece que su temporada es buenísima, pero tiene una mancha bastante clara, que es con el tema de la Champions. Obviamente la Champions no fue buena. Yo creo que también se explica un poco por esas deficiencias que tiene, ¿no? O por esa falta de recursos que tiene, ¿no? Porque más no son tanto deficiencias, sino como falta de recursos, ¿no? Y esta también la ha jugado un poco en contra rivales como Real Madrid, Barcelona, Atlético, que no le ha podido ganar tampoco, ¿no? Pero a grandes rasgos, como te decía, un equipo muy divertido de ver, muy entretenido y que con muchísimas cosas que me parece que son muy extrapolables para otros equipos, la verdad. El fútbol está evolucionando y queremos que formes parte de esta evolución. Hemos creado una comunidad de reflexión sobre el juego para apasionados de este deporte. Dentro de The Game Changer, en nuestra plataforma, encontrarás clips sobre tendencias colectivas, individuales y acciones a balón parado, de equipos de todo el mundo, partidos en cámara táctica, charlas mensuales con profesionales y un espacio de reflexión sobre el juego entre miembros. Accede y obtén descuentos exclusivos para nuestros cursos formativos y contenido adicional. Únete a The Game Changer con el código de descuento TGCLAB. Te dejamos el enlace en la descripción de este vídeo. Nori, te propongo entonces, antes de ir a las estadísticas, repasar un poco lo que ha sido el 11, con un Luis Junior como portero habitual, el titular en el arco, una defensa conformada de derecha a izquierda por Mourinho como lateral derecho, en la saga central Rafa Marín y Renato Veigas, acompañado de Pedraza en el sector izquierdo. Decir, Nori, que al final existe también muchísimos jugadores que parten desde el banquillo
que también han tenido muchísimos tramos de la temporada como titularidad y que además de alternar en ciertas titularidades, terminan sumando muchísimos minutos en el segundo tiempo. Por ejemplo, en ese sector izquierdo, Pedraza y Sergi Cardona han ido alternándose. Un futbolista como el propio Juan Manuel Foy, quien ahora está lesionado lastimosamente, ha sido titular dentro de esa saga defensiva, acompañando a Renato Veiga o a Rafa Marín, según qué dupla de centrales está interesado en colocar. Es un Pau Navarro que también hemos visto cómo ha ganado muchísimas titularidades en la saga desde ese sector derecho, mientras que por su parte, por el mediocampo, Gueye y Santi Comesaña han llegado a ser los más habituales, pero por tramos también, y sobre todo en estos últimos tramos, como Dani Parejo también ha comenzado a ganar ciertas titularidades, en otras situaciones también entrando en el banquillo, y todo lo que representa también su presencia cuando está en el campo, y como también ciertos comportamientos van en función de este jugador. También en las líneas más adelantadas, en ese sector izquierdo, Moleiro, un jugador totalmente trascendental, Nori. A mí su paso desde que lo vi en Las Palmas era un futbolista que me interesaba ver en un proyecto como pudiera ser el de este Villarreal, que aspirase a un poco más, porque siempre me resultó llamativo, pero verlo en un contexto un poco parecido como que se está encontrando ahora, con muchísimas libertades por dentro, con capacidad de llegar al área, capacidad de llegar a frontal y demás. Por el sector derecho, Buchanan lo colocamos como titular, aunque también mencionar que un futbolista como Pepe ha sumado muchísimas titularidades, ha sumado muchísimos minutos, aunque también ha alternado en situaciones, digamos, partiendo desde este, en teoría, entre comillas, extremo derecho, aunque luego veremos si son extremos o no, aunque también ha acompañado en esa doble punta en la cual decidimos hoy colocar a Mikel Tauce y a un Gerard Moreno que, si las lesiones lo permiten y lo respetan, sin duda es el futbolista posiblemente más diferencial de este Villarreal. Nori, te cedo la palabra. Coméntame un poco qué crees acerca de este 11 y cuando chocaste con este Villarreal, ¿qué ha sido lo que más te ha llamado la atención? Sobre todo algún jugador específicamente, alguien que te haya sorprendido. No, Monchi, empezando por el final, Pau Navarro. Pau Navarro no lo tenía nada visto y me ha gustado muchísimo. Me parece un lateral bastante sólido y con un futuro bastante interesante, muy fuerte físicamente y aplicado también, sobre todo sin balón, ¿no? Luego creo que al final hablar un poco de la figura de Moleiro, como tú dices, ¿no? Moleiro yo creo que sobre todo está encontrando una muy buena relación con el gol y con hacer cifras, que lo vamos a ver luego, pero es un futbolista que, como tú decías, ¿no? Desde Las Palmas ya se veía que era un distinto, ¿no? Y yo creo que al final quizás no estaba para un salto mayor, pero este escalón intermedio yo creo que le va a venir muy bien, ¿no? También punto especial para Mikel Tauce, que es un delantero que a mí me gusta mucho, que creo que es un delantero de los que juega, que a mí siempre eso me termina llenando bastante el ojo, aunque yo creo que teniendo en cuenta mis expectativas, creo que se ha quedado un poco por debajo en lo que ha sido esta primera temporada en el Villarreal, ¿no? Tampoco no es sencillo, ¿no? No es sencillo llegar y adaptarte, pero bueno, a grandes rasgos quiero resaltar esos tres nombres porque sobre todo creo que son los que más me han, digamos que me han hecho reflexionar, ¿no? Y bueno, también el tema de Renato Veiga, que es un central con me parece que tiene muy buenas cualidades, pero que luego yo creo que muchas veces termina pecando de imprudente, ¿no? Y al final les juega en contra, ¿no? Pero bueno, también yo creo que puede ser alguien que de cara al futuro sea interesante porque las condiciones están ahí, ¿no? Yo creo que tiene buena salida de balón, tiene salida de balón limpia, es bastante agresivo y fuerte. Lo que pasa es que, como te decía, ¿no? Yo creo que a nivel mental, yo creo que tiene una cierta cantidad de imprudencias, ¿no? Creo que es una buena definición que al final yo creo que en la élite penalizan mucho, ¿no? Pero bueno, central yo creo que bastante interesante también. Y Nori, ahorita cuando comentabas acerca de Mikel Tausen, algo que a mí me llamó mucho la atención cuando comencé a verlo, es que es un delantero y que no se me malinterpreta hasta cierto punto con menos egoísmo de lo que solemos ver en ciertos 9, sobre todo a la hora de saber que sus desmarques vienen para complementar a un compañero que es el que va a recibir el balón,
Es decir, un delantero que, como tú decías ahorita, juega y juega también entendiendo las ventajas que puede ser capaz de generarles a sus compañeros. Luego mencionar que se nos quedó, por ejemplo, un futbolista como Ayose, que sobre todo la temporada pasada tuvo un grandísimo año dentro de este Villarreal y que pese a no tener igual importancia en lo que ha sido lo que vamos de temporada, este trayecto de temporada, también ha sumado ciertos minutos. Y Nori Moleiro, que sobre todo también venía a suplir un poco lo que fue la baja de un futbolista como Jeremy Pino, con la importancia que tenía dentro de este Villarreal tras también lo que fue su traspaso hacia el Crystal Palace. Tú comentabas ahorita acerca de algunas estadísticas interesantes de este submarino amarillo, y cada vez que digo submarino amarillo, Nori, me viene a la mente la canción de los Beatles y no puedo dejar de cantar Yellow Submarine porque realmente siempre que lo menciono me viene a la mente. Aquí tenemos una estadística muy interesante que siempre comentamos, que es acerca de las acciones, digamos, las acciones defensivas realizadas, o sea, los pases permitidos por acciones defensivas, literalmente dicho. Y vemos cómo el Villarreal es de los equipos, mientras que el promedio de la liga está en 11.74 pases, el Villarreal permite, Nori, 16.43. Estamos hablando de un equipo que, sobre todo estos indicadores, nos muestran de que, como tal, como también fue el Milan, de que no les importa hasta cierto punto lo que puede llegar a hacer, regalar esos primeros pases en esas primeras alturas del rival, organizarse en bloque y demás. Ahorita estaremos hablando con los vídeos, pero yo no creo que llegue a ser hasta cierto punto una estadística que sorprenda cuando uno la toma hasta cierto punto como referencia después de haber visto al equipo. Lo que sí sorprende es que normalmente los equipos que más arriba están en las tablas de posiciones suelen estar más vinculados a ser equipos que permiten menos pases por acciones defensivas. Sí, Monchi, bueno, yo creo que al final también va un poco de la mano con las intenciones de Marcelino, ¿no? Es un equipo que le gusta correr, y para correr tienes que generar tu contexto también sin balón, ¿no? Sorprende, sí, un poco como lo que tú dices, ¿no? Porque al final se asocia a los equipos que están arriba con digamos que cierto dominio, por así llamarlo, pero yo creo que el Villarreal domina de otra manera, ¿no? Al final domina y controla a su manera y lo hace muy bien. Yo creo que al final es una estadística que miente poco, sobre todo a la hora de valorarlo, entender cuáles son las intenciones detrás de este equipo. Y que nuevamente el fútbol vuelve a darnos un choque de realidad, de que aquí realmente las verdades se desvanecen y no son escritas hasta cierto punto con tinta permanente. ¿Y qué son verdades dentro del juego? Al final, en un fútbol en que las tendencias son, por ejemplo, ir a pares, estas presiones constantes y demás, de permitir pocos pases por acciones defensivas, vemos como un equipo está haciéndolo muy bien dentro del campeonato español, siendo justo lo contrario, pudiéramos decir, a este tipo de tendencias. Con comportamientos más zonales dentro de bloques y demás, y como también desde la liga italiana lo está haciendo un equipo como ese Milan de Maximiliano Allegri. Y siempre nos alegra que desde diferentes propuestas se llegue hasta cierto punto a dar propuestas tan virtuosas dentro del juego como puede ser este Villarreal. Otra de las estadísticas nos muestra que el Villarreal es el tercer equipo que más goles produce dentro de la liga española. Barcelona, como era de esperar, como todo equipo de Flick, en esa primera posición. El Real Madrid en esa segunda posición, sobre todo impulsada, bueno, a nivel individual por lo que puede llegar a ser un Kylian Mbappé, que luego también estaremos viendo esas estadísticas individuales. Y el Villarreal en la tercera posición, Nori. Estamos hablando de un equipo que tiene 39 goles, superando, por ejemplo, al Betis, al propio Atlético de Madrid. Estamos hablando de un equipo que tiene bastante acierto de cara al gol y que es capaz de generar buenas, no solo es la cantidad de situaciones, sino la calidad de situaciones que puede llegar a generar, sobre todo las que derivan de esas situaciones de venir transitando, de recuperación tras el bloque, de correr, tal como decías. Sí, Monchi, yo creo que sobre todo que eso, ¿no? Que es un equipo que cuando tiene espacio, incluso cuando no lo tiene esa capacidad de generárselo, y una vez logra encontrarlo y logran correr, es uno de los mejores equipos de la liga y probablemente uno de los mejores equipos de Europa, ¿no? Al final, yo creo que incluso habiendo bajado algo su producción goleadora en las últimas semanas, a mí me parece que el Villarreal
va más un poco por un tema de lo que tú comentabas, ¿no? Va más por un tema de calidad de situaciones que de cantidad, ¿no? Un equipo que cuando ataca bien, no, yo creo que no en contexto de ataque posicional no le intenta, no le interesa intentar demasiadas cosas, simplemente como te decía, ¿no? Las cosas que hacen muy bien, tratar de repetirla y reproducirla la mayor cantidad de veces posible. Ahí probablemente es donde está el éxito de este equipo y el éxito en los partidos, ¿no? Luego, al final, yo creo que a nivel de talento y calidad individual, yo creo que tiene futbolistas muy interesantes, como bueno, el tema de Moleiro, Gerard Moreno cuando está sano. Ayoce siempre ha sido un jugador sobre todo en los últimos años, ha sido un jugador con buena relación con el gol. Quizás Nicolás Pepe se queda un poco corto, pero Buchanan también yo creo que es un jugador que también puede sumar cifras. Es decir, al final yo creo que también en lo individual, si no tiene a ese gran goleador, por así llamarlo, pero sí yo creo que tiene cuando logra sumar un poco toda su artillería arriba, yo creo que tiene calidad individual para ver portería también, ¿no? Para aprovechar todo lo que contextualmente ellos logran generar, ¿no? Y ahorita hablabas de que en el fútbol no existen verdades absolutas, ¿no? Yo creo que sí existe una verdad absoluta, ¿no? Mientras mejores jugadores tú tengas, más posibilidades tú tienes de ganar, ¿no? Y así yo creo que Villarreal ahora mismo creo que tiene la cuarta mejor plantilla de España. Y bueno, entonces yo creo que al final también explica un poco los resultados, ¿no? Y también esta capacidad goleadora que tiene, ojo, como te decía, ¿no? Sin tener a ese goleador que quizás sí tengan otros equipos, ese 9 definidor, por así llamarlo. Yo creo que ahí sí el equipo quizás sí extraña a esa figura, pero bueno, al final lo logran solventar de distintas maneras. Y Nori, ahorita que estamos acá, permíteme también la libertad de poder comentarte esto, porque lo estabas mencionando ahorita y hablabas de que Villarreal, más que de dedicarse a hacer bastantes cosas bien, simplificando un poco lo que son los términos, ha decidido que esas pocas cosas que hace muy bien, hacerlas, pudiéramos decir, de forma extraordinaria. Resulta interesante, sobre todo cuando hablamos de entrenadores que logren transmitirle a su equipo esa capacidad, digamos, de entender diferentes situaciones de juego, adaptarse al contexto de partido, ser capaces de obtener diferentes tipos de resoluciones, digamos, a nivel colectivo en función de las diferentes interrogantes que te va dejando el partido. Sin embargo, con este Villarreal, o sea, lógicamente, simplificando un poco los términos y que no se nos malentienda, ha logrado hasta cierto punto acortar ese camino, acercarse a esos caminos, lo que puede llegar a ser la victoria en esos días constantes de competición, tal como decías ahorita, potenciándose en eso que hacen bien, tratar de hacerlo de forma tan extraordinaria que sean capaces de constantemente ir, digamos, extrayendo petróleo de cada una de estas situaciones que deriven. Llega a ser un poco curioso en este caso. Y Nori, aquí vemos también luego lo que son la posesión. Vemos al Fútbol Club Barcelona como puntero, seguido de un Real Madrid, el Elche, el Rayo Vallecano, pero si nos fijamos en el Villarreal, está en una de las últimas posiciones, pudiéramos decir, muy por debajo de la mitad de tabla. El Villarreal que promedia un 43.7 de posesión. Ahorita cuando hablabas también de esos ataques posicionales que no se rompen demasiado la cabeza y demás, creo que también viene de la mano a poder respaldarlo desde este tipo de estadísticas. Al final es un equipo que, como la mayoría del tiempo no tiene el balón, se dedica sobre todo a qué hacer una vez recupere ese balón y como tú decías ahorita, simplificar un poco las cosas ya una vez se tiene, porque más que buscar prolongar ataques, hundiendo bloques rivales y demás, sus intenciones son otras y son atacar desde los espacios, atacar desde el correr, atacar desde lo que represente la verticalidad. Te voy a comentar esta estadística y la siguiente para ir también acercándonos un poco a lo que pueda llegar a ser los videos próximamente. Y esta estadística tiene que ver directamente con los centros. Nuevamente nos encontramos un Villarreal que es uno de los equipos que menos centra, Nori. Este dato te llama más la atención cuando lo viste. ¿Por qué crees también que venga siendo uno de los equipos que menos centran? Aunque luego también estaremos hablando que el centro también depende de por qué sector venga. ¿Se centra más por un sector? ¿Se centra menos? ¿Pudieras explicarme un poco acerca de esto? Sí, Mochi, bueno, lo primero con el tema de la posesión, yo creo que es entendible, ¿no? Al final,
es un equipo que es de los que menos busca robar el balón a sus rivales. Es bastante permisivo, permite que los contrarios acumulen pases y ellos lo asumen de manera natural, incluso le suelen sacar provecho. Y si a eso le sumas que más allá de que tienen calidad en sus piezas, en todas sus líneas, son equipos que prefieren verticalizar y correr, al final da como resultado que a pesar de tener una plantilla con jugadores de mucha calidad, sean un equipo de posesión baja, ¿no? Para lo que son los estándares de la liga o de los mejores equipos de la liga, ¿no? Y en cuanto a lo otro, Monchi, bueno, yo creo que al final el número bajo se da sobre todo por lo que ocurre por derecha, ¿no? Que al final por derecha, sobre todo con Buchanan o Nicolás Pepe, cuando juegan por esa zona, son perfiles que están más enfocados, yo creo, en hacer daño desde temas de finalización, de llegar para atacar el segundo palo, para atacar en carrera, que para terminar centrando como tal, ¿no? Pues quiere decir terminan centrando bastante más, pero bueno, sobre todo por esos contextos que generan a la hora de generar ciertas rutas que ellos más o menos tienen ya establecidas para dañar a sus oponentes, ¿no? Nori, esta siguiente estadística nos muestra, aquí estamos viendo los principales goleadores por cada uno de los equipos. Villarreal, que se encuentra en la cuarta posición, podemos ver que el principal es Alberto Moleiro, y ahorita lo decías, la trascendentalidad que está teniendo el futbolista canario dentro del Yellow Submarine, y está sumando 8 goles en lo que vamos de campeonato liguero. Y varios de esos goles, Nori, también de una riqueza técnica también, desde ese golpeo de frontal de área y demás, bastante exquisito. Ya la última estadística que tenemos acá es que podemos ver que, digamos, dentro del conjunto de jugadores con más cantidad de goles producidos se encuentra Kylian Mbappé, se encuentra el propio Lamine Yamal, pero como dentro de esa sexta posición se encuentra nuevamente un futbolista como Moleiro, es decir, 8 goles más 3 asistencias, que da un total de 11 contribuciones a goles. Sobre todo siendo un futbolista, digamos, que llegando también a este Villarreal y demás, como decías ahorita, siendo un equipo que no concentra todo su arsenal goleador en un solo jugador, sí, digamos, con bastante repartido, pero vemos como Moleiro vuelve a destacar en este apartado, Nori. O sea, estamos hablando de un futbolista que está dando unos pasos muy positivos dentro de lo que representa este salto tras su paso por Las Palmas. Sí, a nivel de cifra, yo creo que ha asumido balones y bueno, y sobre todo en las últimas semanas bueno, que ha venido a ayudar muchísimo al equipo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que lo que comentamos, ¿no? Al final no tener esa figura del nuevo goleador que se le caigan los goles, y si a eso le sumamos que Gerard Moreno, un jugador con cierta inestabilidad física, hay alguien que tenía que asumir ese peso creativo barra goleador, ¿no? Y yo creo que al final Moleiro lo ha hecho de maravilla, incluso siendo su primer año y viniendo a sustituir a un Alex Baena que bueno, que lo había hecho muy bien en el Villarreal, pero bueno, yo creo que al final ese rol por izquierda que tenía Baena, Moleiro yo creo que sobre el papel encajaba bastante bien con lo que le pide Marcelino a ese extremo por ese costado. Y para cómo yo creo que también el joven jugador ex de Las Palmas ha asumido también esa responsabilidad también a la hora de hacer las cifras que sus compañeros no están haciendo o no están dando de todo, ¿no? Y ahorita comenté la baja de Jeremy Pino, pero se me olvidó la baja de Baena, que posiblemente sea hasta más trascendental. Nori, ya sin dilatar más el asunto, 20 minutos para poner en contexto, sobre todo a quienes del otro lado de la pantalla, seguro estoy que ya se están disfrutando también este episodio. Ya vamos a pasar hacia los vídeos. Tras haber escuchado, digamos, estos primeros minutos en los que pudimos contextualizar un poco el quehacer del equipo, ahora con los vídeos intentaremos también ya de forma más gráfica intentar demostrar o intentar llevar ya imagen visualizada todo lo que nos venían comentando un poco estos datos bastante generalizados. Nori, la primera situación es una situación vinculada directamente a lo que representa esa transición ofensiva. Vemos cómo Moleiro, desde ese sector izquierdo,
va a ser activado tras la recuperación, una situación que parte de un bloque medio-bajo, y cómo el equipo comienza a transitar, comienza a correr, tal como habíamos mencionado. Aquí, Nori, yo decirte que sobre todo, bueno, vamos con la siguiente imagen para verla. 4 jugadores por delante de línea de balón, y sobre todo acá la complementariedad de los desmarques de los delanteros para habilitar a ese jugador que va a llegar como poseedor. Nori, yo antes de cederte la palabra, decirte que en la primera acción, igual cuando te ceda la palabra, no dudes en decirme para, muévelo un poco hacia adelante, hacia detrás, para que te sea más fácil también la explicación. En la primera acción me llama sobre todo la atención el cómo, independientemente de lo que se hace sin balón, que estaremos hablando luego, el cómo se activa directamente, sí, se activan esos jugadores cercanos a lo que representa la bola, pero como luego Moleiro también un poco a nivel individual va ganando esa distancia respecto al central, que al final viene referenciando balón. Moleiro se le queda en su espalda, pero como también habilita ese espacio necesario para, una vez reciba, el central no sea capaz de ir nuevamente hacia ti, o sea, desde tu control ya eliminar al central y quedarte también habilitado ya para lo que represente ese golpeo. Al final es un tema micro, pero también seguro estoy que Marcelino lo trabaja muchísimo. Y en esta segunda situación, sobre todo lo que representa esa complementariedad que se puede llegar a dar en los desmarques. Sobre todo, bueno, al final es una situación en la que ante prácticamente, bueno, 2 centrales ya están referenciando la acción, como estos 2 delanteros también van atacando los diferentes intervalos para habilitar, bueno, jugador que ya desde ese otro sector y poder chutar. Nori, te cedo la palabra. Sí, no, de hecho, no sé si, no sé qué tan real sea, ¿no? Pero hay una frase que, bueno, en teoría dicen que es de Bruce Lee, no sé, que decía que algo así de que no le temas a un enemigo que se sepa 100 o que entrene 100 patadas distintas, sino témele a un enemigo que entrene la misma patada 100 veces, ¿no? Y al final yo creo que va un poco de la mano con lo que es este Villarreal, ¿no? Es un equipo que corre muy bien, mucho. Yo creo que al final tiene muchísimas maneras de hacerte daño en carrera. ¿Por qué? Porque es un poco lo que tú dices, ¿no? Trabaja en lo que es el tema micro, seguramente lo trabaja a la perfección, que cómo generarme más espacio, qué ángulos tengo que atacar, por qué zonas debo conducir, a quién debo fijar, cuándo soltar el balón. Es decir, vemos el Villarreal y es un equipo que básicamente encuentra respuestas para todo, ¿no? Luego, obviamente, al final son jugadas que se hacen a una altísima velocidad, puede fallar el tema de la precisión, puede fallar el tema de la toma de decisión, pero las intenciones están ahí. Yo creo que las intenciones se ven muy claras y bueno, y sobre todo matizar, Monchi, lo que comentabas al principio, ¿no? La ubicación del extremo o de los extremos en ambos casos, ¿no? Que al final yo creo que muchas veces podemos quedarnos con que el equipo puede que en ciertas fases sin balón sufra, pero yo creo que al final son riesgos que se asumen, ¿no? Se asumen, ¿por qué? Porque sobre todo es un equipo que está diseñado para cómo reaccionar una vez tú logres recuperar el balón, ¿no? Y sin duda yo creo que al final la utilización sobre todo de esa segunda altura, de ese segundo escalón de mediocampista, pero sobre todo de los extremos, me parece fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque son jugadores que más allá de que siempre están comprometidos con la idea, con el esfuerzo defensivo y con todo lo que digamos que lo que implica toda lo que es esa fase de juego como tal, muchas veces viven descolgados, pero muchas veces viven descolgado, que muchas veces hay que saber diferenciar lo que es descolgado y desconectado. Son cosas completamente diferentes, ¿no? Ellos se descuelgan cuando tienen que descolgarse y hacen el esfuerzo cuando tienen que hacerlo, ¿no? Y para mí es una de las claves para que el equipo logre contragolpear tan bien, ¿no? Luego, obviamente, está lo que como comentábamos, lo que vemos en el segundo video, esa capacidad que tiene el equipo para, primero, lanzarse como flecha todo, una vez se recupera el balón, lo que ataca portería rival literalmente son flechas yendo al espacio,
pero aparte de eso, van con cabeza, ¿no? No van simplemente por ir, van yendo sabiendo qué zonas ocupar, qué carriles ir, qué jugadores fijar, a quién hay que atraer y sobre todo quién va a recibir al final. Y Nori, solo por agregar algo a esto último que comentabas, también el trabajo seguro que se hace con los poseedores en estas carreras, porque solemos en muchas ocasiones mirar a lo que son esos jugadores sin balón, esos jugadores que se están desmarcando, pero los poseedores aquí juegan un papel trascendental por soltar la pelota en el momento exacto, logrando fijar a central, que centrales tomen cierto perfil y a partir de ahí también cómo se conectan a esos jugadores que están llegando desde ese perfil que al final los centrales no terminan referenciando. Nori, te comparto ahora el segundo video para que si quieres comiences charlando sobre él. Son acciones con los mediocentros llegando al área rival. Sí, Monchi, a ver, al final va un poco de la mano, ¿no? Porque al final a nosotros nos gusta hilar un poco punto con punto y va un poco de la mano a la hora de cómo ataca este equipo, ¿no? Y al final es un equipo que cuando ve esa ventaja la trata de aprovechar, obviamente, como se ve aquí en el video, primero atacando un espacio, asumiendo o leyendo dónde puede estar ese posible zona a atacar, en qué trayectoria puede ir ese desmarque, más allá que al principio no termina saliendo bien, pero sobre todo con premisas bien claras, ¿no? Y que hay que ocupar el área. Muchas veces vemos cuando el ataque es por izquierda, vemos a carrilero del lado contrario, que está atacando área también. Cuando el ataque es por derecha, vemos a carrilero del sector izquierdo cargando área también. Y digo carrilero, ¿por qué? Porque muchas veces, luego lo vamos a ver, ¿no? En el ataque posicional muchas veces apagan una especie de 3-2-5 y tanto el lateral izquierdo, que en este caso es Peraza, muchas veces pasa a ser carrilero y por derecha el extremo, que muchas veces es Bucana, pasa a ser carrilero, ¿no? Pero bueno, a lo que iba, ¿no? Yo creo que al final tiene claro que una vez se generen los contextos favorables para atacar el área, hay que atacar el área con muchísima gente, ¿no? Y sobre todo, al final a jugar con una pareja de medio centro bastante nominales, muchas veces la idea es tratar de soltar a uno de los dos y que el otro sea más compensador, ¿no? Que el otro termine siendo más posicional, ¿no? Lo curioso en este caso es que depende mucho también de la pareja escogida, ¿no? Obviamente, cuando juega Dani Parejo, el compañero de Dani Parejo es el que termina casi siempre cargando área y Parejo, al costarle más esos recorridos, termina siendo jugador más posicional, ¿no? Pero, por ejemplo, en la pareja que muchas veces hemos visto entre Pape Gueye y Comesaña, muchas veces van alternándose, ¿no? ¿Por qué? Porque son jugadores ambos con esa dualidad son buenos pisando área, aunque yo creo que Comesaña es mejor pisando área que Pape Gueye, y por eso cuando juegan juntos priorizan que Comesaña sea el que pisa área, pero también muchas veces si la jugada pide que Pape Gueye sea el que se suelte, ahí llega el jugador africano. ¿Por qué? Porque yo creo que en esta pareja de medio centro existe una mayor complementariedad que lo que puede existir con una pareja con Dani Parejo, ¿no? Pero me quedo un poco a nivel de intenciones, a nivel de premisa, ¿no? La idea es cargar el área con muchísima gente y bueno, en este tipo de situaciones tratar de soltar a uno de los dos mediocentros. Nori, ahorita hablabas del ataque posicional en 3-2-5 y justo vamos a estar chequeando ahora lo que es este ataque posicional, sobre todo que viene acompañado, como decías ahorita, con un Pedraza que gana altura, se coloca como una especie de carrilero, digamos, fijando en amplitud y profundidad, y por el otro lado, vaya golazo Moleiro. Y por el otro lado, que normalmente el lateral derecho convirtiéndose en una especie de tercer central, no gana altura y se les regala ese carril a ese jugador, sobre todo cuando está Buchanan, que desde esa salida que tiene hacia afuera y demás, hasta cierto punto se le da muy natural ese tipo de movimientos. Y dígase el lateral derecho cuando está Pau Navarro, cuando llega a estar también, sobre todo con Mourinho, que en ocasiones creo que también ha podido jugar de central. Vemos nuevamente en esta situación con Renato Veiga, cómo Moleiro parte también, el estar más interiorizado le permite sobre todo llegar a ese pico de área y poder recortar hacia adentro y poder armar el disparo, situación que se le veía también muchísimo con Las Palmas, buscando ese tiro con rosca a segundo poste, algo que yo creo que se le da bien al jugador canario. Y como en esta situación, Nori, también si nos fijamos, la cantidad de jugadores hasta cierto punto que van más a juntarse en derecha y cómo se libera también ese carril para que pueda llegar a incorporarse un futbolista como Pedraza. Luego estaremos también hablando específicamente de lo que puede llegar a ser este carrilero, pero sobre todo, bueno, ganando altura y sí
tal como vemos en esta situación, que también lo mencionaban las estadísticas, cómo se buscan más situaciones de centro justo desde ese sector izquierdo una vez Pedraza es activado. Sí, ¿no? Y sobre todo también yo creo que en las últimas semanas, al estar jugando Peraza más que Cardona, yo creo que también Peraza tiene esa capacidad de centrar, ¿no? Pero, bueno, ya que vamos a hablar del tema del diseño de ataque posicional, es un ataque posicional bastante clásico de los que solemos ver hoy en día, ¿no? Yo creo con un 3-2-5 bien marcado, pero bueno, que sobre todo yo creo que lo más destacable aquí es más allá de la ocupación espacial que ya hemos explicado, es que el equipo igual, yo creo que al final asume estos ataques posicionales de una manera transicional, ¿no? Por así llamarlo, ¿no? Es decir, ellos saben que al final es una situación de juego más, una situación de juego que obviamente tienen que trabajar, tienen que intentar potencial, que va a haber rivales que se le van a tirar atrás, pero yo creo que al final la idea es tratar de, incluso en estos escenarios ya de establecido en campo rival, atacando en posicional, tratar de ser agresivo, tratar de generar, aunque sea una pequeña ventajita donde se pueda correr, donde se pueda verticalizar. ¿Por qué? Porque yo creo que al final es la esencia del equipo, ¿no? Yo creo que no es ese típico equipo que tenga capacidad o le interese mucho, ya no sé si es un tema de capacidad o que no le interesa mucho madurar demasiado las jugadas, alargar las posesiones. De hecho, cuando la termina alargando muchas veces para generar digamos que ese puntico de relajación en el rival, de que el rival piense que no está ocurriendo nada en el partido, y ahí de buena primera acelerar y volver a verticalizar, ¿no? Pero yo creo que a nivel, digamos que de ocupación de espacio, tienen bastante claro cómo ocupar los espacios en ataque. De hecho, es de los equipos, no vamos a decir que más estático, ¿no? Pero sí, yo creo que más claro tiene sus roles establecidos dentro de lo que son los momentos donde se asientan en campo rival. Nori, cuando ahorita iniciábamos acerca de los 11, comentabas la trascendencia también que tiene un futbolista como Gerard Moreno, el cual disfrutamos muchísimo. Siempre que las lesiones lo respetan, estamos hablando de uno de los futbolistas más llamativos y más interesantes dentro del campeonato español. Sin duda, un auténtico crack que tiene un valor altísimo dentro de este submarino amarillo y al cual, como es lógico, le vamos a estar dedicando un punto específico a él por el valor tan grande que tiene. Y justo vamos a estar viendo, tal como indica estas situaciones, un Gerard Moreno que se va a estar activando como lanzador, también como decidiste, bueno, llamarlo como punto de quiebre también a la hora de, una vez activado, comenzar también hasta cierto punto a lanzar a esos compañeros. Y algo, Nori, que a mí me llama la atención en esta primera situación, no vamos a estar hablando de los reinicios del Villarreal, pero sí quisiera comentarlo con quienes estén del otro lado de la pantalla. Normalmente suelen colocarse en estos inicios en una especie de 4-2-2-2, en ocasiones hasta simétrico, digamos, con Moleiro yendo dentro, los delanteros también, digamos, en esos carriles interiores. Pero a mí me llamaba la atención, y creo que te lo comentaba por interno, de que al final terminaba siendo un equipo que para la cantidad de veces que buscaba, digamos, tratar de iniciar en combinado, en asociativo, en corto, desde estos reinicios, me daba la intención de que no terminaban hasta cierto punto logrando progresiones bastante limpias, que no lograban generar, como se suele decir, ciertas ventajas que le permitieran, a partir de estos reinicios, que muchos equipos también suelen verlo, conversiones a balón parados y demás, lograr ciertas ventajas le permitieran luego llegar a campos rivales. Sin embargo, es un equipo que busca siempre que puede comenzar digamos, en corto en este tipo de situaciones. Sin embargo, en esta situación es curioso cómo en vez de ese 4-2-2-2, están en un 4-3-3 muy bien marcado, sobre todo dado por la presencia de Gerard Moreno y todo lo que puede permitir esas recepciones directas hacia Gerard Moreno, que no me parece un detalle menor, porque creo que cuando él no estaba, en todos los partidos que le vi, cuando él no estaba, se veía muy pocas veces que alternase ese dibujo en el 4-2-2-2. Y creo que esta imagen viene a mostrar muy bien lo que representa Gerard Moreno y lo que permite también tener un interior alto, sobre todo una vez activada, una vez todo lo que puede llegar a suceder después de esa activación de Gerard Moreno. Una vez recibe Gerard Moreno, cómo logra encontrar, una vez de espalda también, cómo logra encontrar a ese interior y cómo a partir de ahí el equipo termina progresando y generando una ocasión clarísima de juego. Luego acá nuevamente prácticamente partiendo de una situación de espalda,
le gana por completo la situación a su par y luego cómo también es capaz de activar desde ese golpeo ahora con pierna derecha a los compañeros que se estaban lanzando como carrera y nuevamente la situación termina con una acción de finalización en área rival. O sea, estamos hablando de un futbolista con muchísimo juego en esas piernas, Nori. Sí, sin duda, Monchi. De hecho, yo te diría que a mí, fuera de Barça, Madrid, Atlético, y Yerán Moreno es el jugador que más me gusta en la liga, ¿no? Un jugador descomunal, que las lesiones, desgraciadamente, le han impedido dar un mayor nivel, ¿no? ¿Por qué? Porque al final es un jugador que básicamente le cuesta tener continuidad, pero incluso sin continuidad, cada vez que puede participar, da exhibiciones semana tras semana, ¿no? ¿Por qué? Porque es un jugador creativo, es un jugador que tiene buen golpeo, que tiene buen pase, que es muy inteligente para recibir en esas zonas intermedias que vemos ahí. De hecho, un poco explica también la predisposición del equipo cuando está Yerán Moreno y cuando no está, ¿no? Que al final también es ese jugador que por el cual vale la pena arriesgar, ¿no? Es decir, es ese jugador que cuando las cosas o las rutas no están muy bien claras, ahí está Yerán Moreno para darle el balón, que tiene capacidad de aguantar, tiene capacidad de retener el balón y siempre te va a encontrar la solución más dañina, ¿no? Yo creo que al final, sobre todo, a mí me gusta Yerán Moreno en este Villarreal, en este contexto, en ese rol. ¿Por qué? Porque me parece que hay que terminar rajando todas las presiones básicamente siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque ese pequeño, a veces con un pequeño toquecito, a veces con una retención y aguantar el balón, a veces con un giro, pero siempre se las arregla para esas estructuras de presiones que tienen los equipos, que la tienen muy bien diseñada, el que le hace crack, el que le rompe toda la trayectoria, el que pone a pensar y a ver cómo reajustamos ahora, es Yerán Moreno. Detrás de una intervención de Yerán Moreno es que se rompe todo lo que venía intentando derribar en temas de presión, y es el que mete en dificultades al rival, y el rival tiene que decirle, ahora tenemos que reajustarle, ahora vamos a ver cómo defendemos estas situaciones, ¿no? Como te decía, una lástima que no haya estado o que no haya podido estar sano todo el tiempo, pero bueno, mientras que esté sano tenemos que disfrutarlo porque ya te digo, es uno de los mejores jugadores de la liga. Y Nori, sobre todo cuando hablabas de estas presiones y sobre todo en presiones que van directamente a pares en estos reinicios, tener un futbolista que es capaz de gestionar muy bien a ese par, estando incluso en situaciones de espalda, es como decías, al final te hace ese crack que tú mencionabas y te rompe de por sí solo toda una estructura de presión, te rompe de por sí solo cualquier trayectoria de salto. O sea, un solo jugador es capaz de desmontarte una presión por sí solo. De hecho, esta temporada es un partido muy paradigmático, bueno, que hace poquito, ¿no? Bueno, de hecho, creo que uno de los cortes era incluso ese partido de Real Madrid, El Real Madrid, sí. donde Camavinga hace unos 65 minutos muy malos. Básicamente porque le tocó gestionar la zona de Yerán Moreno, ¿no? Una vez sale Yerán Moreno, yo creo que Camavinga hace unos 20-25 minutos muy buenos sobre el final, ¿no? Entonces se ve un poco la diferencia que a veces nos jugamos, ¿no? Tal jugador jugó bien, tal jugador jugó mal, pero también tenemos que ver a quién te estás enfrentando, ¿no? Y ese día yo creo que al pobre Camavinga le tocó bailar con la más fea y ya te digo, tuvo 60-65 minutos probablemente de los más complicados de su carrera, ¿no? Y sobre todo me gustó mucho ese partido por el contraste que hubo cuando estuvo Yerán Moreno, la actuación de Camavinga cuando estuvo Yerán Moreno y la actuación de Camavinga cuando ya Yerán Moreno no estuvo en el campo. No, y sin duda es una reflexión interesantísima, sobre todo por quienes desde esta parte del análisis solemos en ocasiones aislar a jugador de lo que es ese entorno. Solemos ver incluso en muchísimas más ocasiones su relación respecto a los compañeros, a lo que representa esa socioafectividad, pero solemos olvidarnos de esa relación también con los oponentes más cercanos, que al final, tal como decías, terminan influyendo muchísimo. Ahorita, cuando hablábamos también de Pedraza y, digamos, el rol que tiene dentro de este Villarreal, que hablamos también de cómo el equipo gestionaba estos ataques posicionales, de cómo gestionaba las carreras, decíamos de que íbamos a tener un punto también específico para Pedraza, porque al final es un futbolista con un rol diferencial
dentro de lo que es esta estructura del equipo de Marcelino. Y justo en este clip estaremos viendo el cómo se libera ese carril para las llegadas de Pedraza, cómo se termina activando Pedraza en carreras, Nori. Te cedo el video para que puedas estar charlando sobre él. Sí, Monchi, yo creo que al final es un poco una de las armas de este equipo, ¿no? Yo creo que un equipo que corre bien y un lateral que tiene buen timing para atacar el espacio, yo creo que al final es una mezcla que de manera natural tiene que llegar a buen puerto, ¿no? Es verdad que yo creo que al final en temas de centros laterales, en temas de aprovechar mejor ese tipo de ventajas, quizás se puede haber aprovechado un poco mejor, pero creo que a nivel estructural, sobre todo para los oponentes, yo creo que es muy complicado gestionar a la figura del lateral izquierdo de Villarreal, ¿no? En este caso, bueno, Pedraza, que viene jugando últimamente, ¿no? ¿Por qué? Porque al final toda esa distracciones que genera el equipo por carriles centrales, por el otro costado, por el lado derecho, que ahorita lo mencionaba, muchas veces termina por encontrar en el lado izquierdo a un jugador liberado que más allá de que está aprovechando o no las ventajas, te va a generar estrés, ¿no? al equipo sin balón, ¿no? Y como te decía, al final es un arma más dentro de este equipo de Marcelino, que lo curioso es que yo creo que al final, como mismo habíamos hablado, ¿no? Es un equipo que hace cosas muy, muy, muy bien, y obviamente los rivales saben que las hacen muy, muy bien, pero aún así es complicado defenderla o protegerla, ¿no? Y yo creo que en este caso también con la capacidad que tiene el equipo para activar a su lateral izquierdo en carrera, es muy interesante, y es muy interesante ver cómo lo logran hacer semana tras semana, semana tras semana, y ya te digo, a mí me parece un punto interesante, más allá de que puede que exista un debe a la hora de aprovechar esa ventaja que se termina generando, ¿no? Pero yo creo que si ya aunque no sean ventajas directas, si existen esas ventajas indirectas de generar estrés a sus oponentes, de generar también esa atención extra que muchas veces casi que de manera indirecta está generando. ¿Por qué? Porque al final te ganó la espalda 2 veces el lateral por tu izquierda. ¿Qué tú haces? Tú tratas de ir a protegerla un segundito antes de tiempo. A lo mejor ese segundito antes de tiempo te lograron engañar y te metieron el balón en carriles interiores, o a lo mejor tienes que tener 70, 80 minutos a un extremo dañino de tu equipo, preocupado por la subida de tu lateral, y también ahí estás condicionando también lo que está ocurriendo dentro del partido. Entonces, es decir, más allá de lo que pueda aprovechar o no el Villarreal con su lateral izquierdo, con esa subida de su lateral izquierdo, yo creo que es fundamental a la hora de explicar un poco los partidos y lo que ocurre dentro de este equipo, ya un poco más a nivel de modelo de juego. Y que luego también dentro de ese proceso de ir metiéndole el miedo en el cuerpo a los oponentes, también le puede llegar a regalar ciertos milisegundos o ciertos métricos a un Moleiro, que estaremos ahora hablando justamente en este vídeo en su relación con Pedraza. Hablamos de Gerard Moreno Maravilla, pero también hemos mencionado muchísimo tanto al lateral español como a este atacante canario, y es que son futbolistas totalmente diferenciales. Y como es lógico, también, Nori, decidimos hacer un apartado específico para lo que puede llegar a ser esta relación entre Pedraza y Moleiro. Acá en este sector vemos sobre todo cómo Moleiro termina en muchísimas situaciones recibiendo en esas situaciones intermedias, podemos decir, acostados también de lo que representa esa línea de medios rivales. Y aquí vemos cómo sobre todo ocupa en esos ataques posicionales nuevamente en ese, bueno, estaba en una especie de 4-1-5, pero cómo buscan sobre todo en muchísimas ocasiones ocupar ese carril, digamos, esos 5 carriles en esos ataques. Y ahora aquí también en esta situación vemos cómo siempre el movimiento de Moleiro va siendo interiorizándose, y cómo el de Pedraza, para liberar sobre todo a Pedraza por ese carril. Nuevamente, bueno, cómo se activan en esta situación con Pape Gueye también llegando a área rival, que sirve de complemento para lo que mencionabas de los mediocentros llegando. Es decir, Nori, al final creo que si algo también se puede ilustrar en cada vídeo que hemos compartido de este Villarreal, es que muchísimos son de situaciones bastante parecidas o que nacen
de situaciones parecidas. O sea, estamos hablando, tal como decías al inicio, que lo describías de forma perfecta, de que es un equipo que hace, entre comillas, simplificando nuevamente los términos, pocas cosas, pero que las hace de forma tan extraordinaria que todas las situaciones de ventaja que logramos detectar también nacen de contextos bastante parecidos. Y que no le pillan el truco, al final lo terminan haciendo una y otra vez y lo terminan logrando una y otra vez. Me parece interesante, ¿no? Y bueno, también destacarle esto porque yo creo que al final siempre ponderamos el tema de relaciones, de la socioafectividad, y son dos jugadores que más allá de lo que generan uno para el otro, en los movimientos que hace uno para el otro, yo creo que también a nivel de relaciones se entienden muy bien, se buscan constantemente, saben qué zonas ocupar, saben cómo combinar, saben cómo generar caos y estrés en ese sector izquierdo, en sus defensores, en los defensores que están por ese costado, y como te decía, siempre entre ambos terminan generando que haya acumulación de jugadores en ese costado, que los extremos o los atacantes de ese lado tengan que estar preocupados por lo que está ocurriendo en esa zona, que se genere cierta situación de caos, pero caos organizado, ¿no? Y de caos que yo creo que al final le da muchísimas ventajas al equipo, no solo en esa zona, sino también en lo que ocurre en todo el campo, ¿no? Pero me quedo básicamente con esa relación que existe, que, como decía, no solo directamente, sino también indirectamente entre ellos, ¿no? Al final yo creo que ellos siempre van a encontrar la ventaja y también siempre van a buscar la manera de buscarse. Y que luego también Moleiro agradece muchísimo tener un lateral con esta capacidad de proyectarse, esta capacidad de llegar desde ese sector amplio, sobre todo porque al final es un equipo que cuando tiene las posesiones de balón y, digamos, las extiende, ataca funcional. Y este un jugador que le permite luego a Moleiro justo el poder, digamos, incidir directamente desde lo que son Monchi, exteriores. Monchi, empieza se te fue el audio ahí un momentico, empieza la intervención ahí de nuevo, lo que... Oiga, escribe que fue en minutos 50 a 20 por ahí. Escríbelo Sí. ahora mismo en el teléfono para que no se nos olvide. Del 50 a 20 al 51. Y ahora empiezo en el 51. Sí, Nori, sí, sin duda. Y tal bueno, como vemos también en las imágenes, al final es un equipo que cuando tiene estos ataques un poco más prolongados, lo hace de forma posicional. Y que Moleiro cuente con un lateral desde su sector, con capacidad de proyectarse, con capacidad de ocupar ese carril exterior, le permite a él vivir en muchísimas más situaciones partiendo de esos carriles interiores, porque al final lo acerca a área, lo acerca a frontal, lo acerca a tener relaciones directas hacia el perfil izquierdo con lo que representa su lateral, pero también buscar relaciones asociativas, tal como vimos en el segundo vídeo, relaciones en frontal de área con lo que puede llegar a ser delantero, gestionar ciertas paredes y demás que le permitan habilitarse en el golpeo. Nori, hemos visto hasta ahora las situaciones con balón y situaciones también en lo que son esos momentos en transición ofensiva. Vamos ahora a otra frase que tiene muchísimo valor dentro de este equipo, que es la fase sin pelota. ¿Qué es lo que hace el equipo cuando se enfrenta a las ofensivas rivales? Y aquí tenemos sin dudas clips que son realmente cátedra para quienes nos gusta estudiar estas situaciones en bloque medio y demás. Esta primera es una situación, vamos a estar chequeando acá, en la que este partido, Nori, no, bueno, cuando estábamos hablando y demás, comentábamos de que nos resultaba bastante interesante porque creo que quienes tengan la posibilidad de verlo en cámara táctica es un partido desde lo táctico riquísimo, por lo que proponían ambos equipos, por cómo el Sarabia también iba matizando por momentos el plan, altura de los centrales, distancias entre ellos, el cómo iba gestionando también ese jugador que llegara a incorporarse, digamos, en esa 3+1, el cómo gestionar que un jugador pueda llegar a esa primera altura del medio campo, lo que buscaban hacer una vez hasta cierto punto orientado hacia un sector, después buscar esos giros hacia el lado rival, como también después Villarreal intentaba de forma constante evitar que esos giros se dieran. O sea, un partido desde lo táctico con bastantes preguntas y respuestas bastante interesantes. A mí me maravilló. Y en estas situaciones vamos a ver sobre todo cómo
pese a partir de una situación en bloque medio en 4-4-2, como ante este dibujo también del Villarreal, sobre todo con la presencia de 3 centrales más un medio centro, tienes bastantes jugadores por delante de línea de balón, digamos, fijando lo que pueden llegar a ser esos espacios intermedios y demás en esa segunda línea, espalda de la misma, como con 3 jugadores también estaban fijando esa línea defensiva, pero vemos también la flexibilidad y hasta cierto punto la lectura de partido o los planes de partido también, qué tan matizables son y cómo en este caso, debido a que en ese 3+2, esa primera superioridad en primera línea, cómo se venía dando por parte de las posesiones del Lecce, cómo entonces directamente Marcelino opta porque Pepe, que es el jugador que partía entre comillas como ese teórico extremo derecho, es decir, ese jugador exterior en esa línea de medio campo, cómo directamente partía a saltar sobre uno de los centrales para hallar directamente esa igualdad numérica en dicho sector y evitar que se diera constantemente esos giros de juego tras el balón viajar hacia uno de los costados. Acá estaremos viendo la acción y cómo también esos actos de Pepe, y creo que acá se verá muy bien, vienen evitando el pase sobre Carril, porque ya obligaría que el lateral suyo tuviese que ir lejos, la línea se tuviese que correr, o sea, no solo es ir con sentido, tal como está yendo Pepe en este tipo de situaciones. Luego también el entendimiento, como Dani Parejo en este caso, digamos, la comunicación que tiene que tener con los delanteros para saber si salta, si el mediocentro rival puede ser habilitado a espalda del salto en presión, entonces tiene que ir en mediocentro. Esa comunicación también con el delantero para evitar mediante lo que es la trayectoria en dicha presión o su ocupación directamente, que le evites el salto en mediocentro tuyo. Es decir, es un equipo que tiene muy bien trabajado, Nori, estas situaciones sin balón. Sí, Monchi, un equipo que sin balón me parece, como te decía, ¿no? Muy estudiable. ¿Por qué? Porque yo creo que hacen cosas muy bien sin involucrar a tanta gente por detrás como se hacen la mayoría de los equipos, ¿no? También tienen, yo creo que te diría que unos comportamientos bastante zonales, ¿no? Por así llamarlo, ¿no? Yo creo que al final esto le favorece también a la hora de un poco de entender los espacios a los jugadores, pero bueno, yo creo que al final va un poco de la mano ligado con lo que es este equipo y con lo que hablamos también del tema de transicionar, ¿no? Yo creo que al final Marcelino dice, yo prefiero que mi extremo vaya arriba a que mi extremo vaya abajo, ¿no? Y contra equipos tan complejos y en esas situaciones de 3 contra 2, como puede ser el Lecce de El Calabria, una opción que ellos manejan muchas veces es, como tú dices, ¿no? Soltar a ese extremo como vemos ahí, ¿no? Pero soltarlo con inteligencia y soltarlo sobre todo respetando ciertos principios zonales que luego vamos a ir viendo más a detalle, ¿no? Pero ahí vemos las intenciones que para mí están clarísimas, que sobre todo yo creo que metiéndome en la cabeza de Marcelino es eso, ¿no? Mi extremo, que es mejor que vaya adelante a que vaya para atrás, ¿no? ¿Para qué? Para una vez robarle el balón, ya lo tenemos ahí y a correr. Y al final, vuelvo y te repito, si vas a decidir hacer eso, tienes que complementarlo con un trabajo micro importante detrás, y Marcelino lo hace, y Marcelino lo ha hecho siempre durante toda su carrera, y a mí me parece, como te decía, un equipo muy rico de estudiar. Y sobre todo también, Nori, yo creo que muy interesante en este partido es cómo directamente con esa altura de Pepe o con ese salto que iba a estar produciendo, permitía que una vez, si el balón llegaba a banda, digamos, o a ese sector exterior, Pepe ya está, como vemos en la segunda situación, si el balón no lo supera y es capaz de llegar, digamos, evitarle ese salto lateral, el reajustar, y si ya el balón vuelve a viajar hacia central, él encargarse de ese central para sobre todo hacer que ese delantero que está en ese lado fuerte de balón pudiera cerrar esa línea de pase sobre medio centro, que rival que sobre todo vemos como el Lecce es capaz de utilizarlo muy bien, y entonces el delantero del lado débil también gestionando lo que pudiera hacer un pase más largo también que permitiese hasta cierto punto quebrantar lo que es esa basculación de Villarreal. O sea, a mí me pareció muy llamativo por la diversidad de respuestas también que se vienen dando dentro de este partido. Me gustó muchísimo. Ya la siguiente acción, Nori, estaremos viendo
la defensa, creo que esta es directamente la de la defensa del área, y esa utilización, esa implicación también que tienen los mediocentros. Nori, te cedo la palabra para que vayas también comentándola. Sí, Monchi, yo creo que al final es un equipo, como te decía, bastante zonal, y dentro de ese entendimiento zonal que ellos tienen muy claro cada cual cuáles son las zonas a proteger, y sobre todo cuáles son los reajustes que hay que hacer, ¿no? Vemos defender la segunda altura a los mediocentros, ocupando bien esa zona de remate. Es un equipo que, como hemos comentado, evita meter un quinto jugador en última línea, pero si ellos entienden que la situación lo amerita, porque hay un salto de un lateral lejos, en máxima amplitud, en la última zona del campo, y se requiere, y el rival tiene una amenaza sobre ese intervalo, ellos meten a un medio centro en ese intervalo, o al menos tienen la premisa de que ese mediocentro tiene que estar constantemente vigilando esa zona, ¿no? Es decir, al final yo creo que todo yo lo describiría en base a un dominio zonal que me parece muy interesante, ¿no? ¿Qué pasa? Que al final es un dominio zonal que muchas veces, digamos que por las distancias a las que se termina defendiendo, muchas veces hay algo que sí me parece fundamental, y es que hay que ganar duelo. Hay que ganar duelo. ¿Por qué? Porque al final yo creo que los espacios están bien cubiertos, los intervalos están bien cubiertos, pero al final no existe, quizás en lo que ocurre en otros equipos, que o sea, por acumulación, digamos que es más difícil que existan esos espacios para los duelos, ¿no? Muchas veces se terminan dando situaciones de duelo digamos que en espacios bastante más complejos de gestionar que quizás otro tipo de defensa, ¿no? Pero al final yo creo que todo parte, como te decía anteriormente en el punto anterior, todo parte también de esa premisa que barra o obsesión de qué puede ocurrir una vez logre defender esta acción, qué puede ocurrir una vez yo robe el balón, una vez yo me haga con la esférica y ocurra ese cambio de fase. Y al final, como te decía, yo creo que todo está medido un poco en base a esto, y me parece una decisión para mí muy acertada. ¿Por qué? Porque al final el fútbol no para, al final el fútbol es de ciclo continuo, y una cosa es protegerse bien, defenderse bien, pero más que defendiendo, lo que estás haciendo es resistiendo, y otra cosa es defendiendo, pero sabiendo, teniendo claro cuáles son tus intenciones una vez logres defender esa acción, ¿no? Valga la redundancia. Nori, y al inicio igual de la charla, con una clarividencia tremenda, hablabas de cómo también el equipo buscaba, sobre todo, que sus extremos estuviesen habilitados una vez recuperado el balón para situaciones de transición, pero cómo también entendían de que hay momentos en los que los extremos tienen que llegar a área, en momentos en los que los extremos tienen que hundirse, en momentos en los que los extremos tienen que defender. Pero pese a ello, el equipo no renuncia también a buscar esas transiciones, y en uno de los vídeos, uno de los clips, veíamos cómo quedan descolgados, pero no desconectados, los dos puntas, para así, en caso de que se recuperase, lograr una transición. Y sobre todo vemos que ese hundimiento del extremo del lado débil, como es Pepe, viene vinculado a que en esa situación el mediocentro del lado fuerte tuvo que hundirse al intervalo, y entonces yo ya prueba de que tenés únicamente a un mediocentro defendiendo esa segunda altura. Entonces, bueno, que el extremo del lado débil se incorpore. O sea, estamos viendo un equipo que tiene capacidad de respuestas en estos escenarios, y también yo creo que un partido muy paradigmático para mencionar todo esto que hemos hablado, sobre todo de no buscar involucrar ese quinto elemento en esa última línea, es el partido frente al Fútbol Club Barcelona, y es un partido que se va a ver muy bien marcado esos comportamientos, y unos comportamientos de los cuales estaremos hablando también en el siguiente punto. Y luego en el último punto estaremos viendo también, Nori, algo que mencionabas ahorita y que me parece una riqueza táctica tremenda, cómo también estos comportamientos varían en función de si estás en el último tercio,
con ya ese lateral saltando fuera sobre esa máxima amplitud, o cómo si en otras situaciones están en esa especie de bloque medio y cómo va a ser esa defensa a la amplitud, el tipo de basculaciones que se va a dar. O sea, es un equipo muy interesante, realmente hemos disfrutado muchísimo con lo que fue su análisis. Nori, en esta siguiente acción vamos a hablar de la diagonalidad de mediocampo, en ese mediocampo a la hora de hacer, digamos, esa línea y cómo el extremo de ese lado débil se queda sobre todo habilitado nuevamente para esas situaciones de transición, el poder incorporarse y demás. Una diagonalidad en medio que me lo comentaste desde su momento, que también podía ser un recurso interesante para mi equipo, el lograr gestionarlo también, y desde entonces me comenzó a llamar muchísimo la atención y he intentado aplicarlo. Aquí en esta situación vemos también cómo nuevamente el extremo no se despreocupa de lo que pueda llegar a ser su lateral y cómo no termina saltando, una vez el balón viaja ahora hacia el otro sector, Moleiro cómo no termina saltando sobre central y desprotegiendo a su lateral que tuviese que ir lejos, cómo prefiere recular, no priorizar ese salto, y aquí lo estaremos viendo. Y si también nos fijamos en la acción, cómo el delantero del lado fuerte cierra constantemente esa línea de pases sobre medio centro del lado fuerte rival. Es decir, constantemente evitar que te giren por dentro. En caso de que lo vayan a hacer, que sea por fuera con los centrales, que te dé tiempo a ti también girar con lo que pueda llegar a ser, digamos, o sea, tu estructura defensiva. Y Nori, también, bueno, pasarte la palabra y me gustaría que comentaras sobre ello, cómo la diagonalidad defensiva te permite también, sobre todo a ese mediocentro tuyo, más alejado de la acción, no solo es así, el poder defender como estructura, esos espacios entre líneas, sino también el tener más referenciado todo lo que está sucediendo sobre el balón, pero también las posibles llegadas de jugadores de segunda línea. Sí, Mochi, y sobre todo yo creo que al final te ofrece algo que me parece importante, y que son las distancias interválicas. Es decir, yo creo que muchas veces tienes controlado a la distancia a la que están los jugadores por detrás tuyo, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un salto que se da a banda, que se da afuera, ya tú sabes que muchas veces viene acompañado de un apoyo en diagonal, y que al final la distancia a la que está el jugador a tu espalda es óptima. Y yo creo que muchas veces eso termina también por generar que el rival no encuentre caminos interiores, ¿no? De hecho, a mí en este punto quisiera destacarte también la importancia que tienen los jugadores externos a la hora de mandar mensajes, ¿no? Porque, por ejemplo, vemos cómo salta en esta acción el mediocampista por derecha, el extremo por derecha, no sé si es Pepe o... Ajá, Pepe. Cómo salta y se hace claro esa diagonalidad, pero en este caso cuando giran el juego, Moleiro no termina saltando. ¿Y por qué no termina saltando? Porque él entiende que esa diagonalidad no se va a dar atrás suyo, porque no están dadas las condiciones para que se dé, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Espera, decide ser más calmado, no saltar sobre jugador que en teoría debería haber saltado. ¿Para qué? Para que la distancia al final con lateral no se siga ampliando. ¿Por qué? Porque al final los equipos, este equipo, como te decía, que utiliza mucho esta diagonalidad, juega mucho con que si yo salto a banda, atrás tiene que estar el jugador que está atrás mío tiene que estar a una distancia óptima para que cualquier cosa que termine pasando no se genere un espacio muy grande a mi espalda, ¿no? Entonces, ¿qué decide aquí Moleiro? No saltar y esperar a que el rival progrese, y que los saltos se den cuando en realidad el equipo esté en condiciones de saltar como tal, ¿no? Me parece interesante, pero sobre todo me parece mucho más interesante cómo Marcelino ha logrado que Nicolás Pepe, Buchanan o Moleiro, jugadores que prácticamente llevan 2 ratos con él, entiendan esto, ¿no? Entiendan la importancia de ellos a la hora de ser el que mande el mensaje de vamos a saltar, no vamos a saltar, vamos a decidir, vamos a ver si vamos a ver cómo vamos también. Es decir, muchísimo mérito de Marcelino aquí, y bueno, obviamente de los jugadores para entender lo que le pide y las intenciones detrás de lo que se está haciendo.
y que enlazándolo también con lo que fue ese primer punto de la transición, el estar también con esa diagonalidad defensiva te permite, una vez recupera, como tienes ese ángulo de visión habilitado, poder encontrar también a ese extremo del lado débil que no está hundido contigo y está también marcado en esa diagonal, digamos, yendo hacia arriba dentro del eje Y, yendo hacia adelante, para encontrar en muchas ocasiones ese pase, o si no, encontrar el pase sobre uno de los puntas que pueda entonces después conectarse entre ellos y habilitar en carrera a los extremos, o punta que habilite extremos. Es decir, al final también no solo lo que terminan generando muy bien en ese momento sin balón, sino la relación que tiene con la hora de transitar. A mí realmente, bueno, me fascinó muchísimo el equipo. Nori, ya este último vídeo vamos a estar viendo esa defensa de la amplitud. Nuevamente, si nos fijamos en una situación de, digamos, más en zona media de cancha, bloque medio. Nuevamente, delantero del lado fuerte, cerrando línea de pase sobre medio centro. Y vemos acá cómo el equipo bascula y cómo no se mete a ese quinto elemento también sobre esa última línea. Quizás acá podamos interpretar de que también ya el jugador del Leche había ganado cierta ventaja en carrera, que el jugador del Leche se le hacía muy difícil, digamos, a su par dentro del Villarreal poder seguirlo, pero podemos buscar otro tipo de situaciones y de igual forma vamos a ver cómo el equipo, si intuye que se ha basculado y demás, evita colocar ese quinto elemento sobre esa última línea. Y bueno, acá luego también vemos la diagonalidad defensiva que veníamos hablando, o sea, nuevamente marcados los mismos comportamientos. Y que al final facilita mucho, Monchi. De hecho, yo invito a todos el que haya llegado hasta aquí, hasta esta hora y 10 de vídeo, a que vea, revise todos los vídeos para que vea detalle tras detalle y bueno, y que se ponga a ver un partido de Villarreal, a ver cuándo se termina abriendo un intervalo dentro del bloque de Villarreal. Prácticamente nunca. No se abren, a no ser en situaciones de bloque bajo, donde, bueno, ya hay veces que hay que ir aquí la banda y cosas así, pero bueno, en situaciones de bloque medio no se termina abriendo nunca y yo creo que básicamente es por esto que te comentaba, ¿no? Porque esa diagonalidad muchas veces le permite que los intervalos sean óptimos a la hora de moverse, ¿no? Y en este tipo de situaciones, primero, yo creo que garantiza que no haya juego interior en lado fuerte, en ese sector izquierdo, es decir, si se va a cambiar de banda, si se va a girar, si arriba va a girar los juegos, ya tiene que hacer por un balón por arriba, que da tiempo a bascular, que eso es muy importante para no meterle ese quinto jugador. Y ese salto en lado débil, al final, yo creo que es un salto que prácticamente se hace a ciega. ¿Por qué? Porque saben que las distancias entre los intervalos están cubiertas. Yo creo que están cubiertas de una manera que ellos tienen trabajada. ¿Por qué? Porque al final yo creo que un equipo que optimiza mucho a la hora de mantener esa distancia, ¿no? Y al final, salto diagonal de lateral izquierdo, que es un poco lo que tú dices, ¿no? Al final el jugador de Leche rompe, pero al romper a esa zona, al hacer ese salto diagonal, una vez el balón no entra por ese intervalo que tiene vigilado, o línea de pase que tiene vigilado el central, porque basculó esa zona, ya el central puede pararse y soltarlo, porque al final ese pase no va a entrarle por la misma predisposición y ocupación espacial que en la que se dio ese salto, ¿no? Por esa misma trayectoria diagonal que se dio ese salto, ¿no? Al final no es algo nuevo, pero que un poco con la tendencia de ir a pares, que es algo que se vemos hoy en día, donde muchas veces vemos bloques defensivos donde la segunda línea está completamente deshecha, ¿no? ¿Por qué? Porque al final está todo el mundo saltando sobre todo el mundo, que va básicamente los bloques a nivel estructural se notan muy poquito. Encontrarnos con un Villarreal que todavía mantiene ciertos principios zonales de antaño, de ese 4-4-2 que a mí personalmente me gusta mucho. Yo personalmente lo disfruto muchísimo, ¿no? Y que luego, como siempre hemos hablado, Monchi, al final da igual lo que tú escojas hacer, da igual lo que tú diseñes, lo que tienes que hacerlo bien y lo que tú diseñaste y lo que tú estás haciendo tiene que generarte ventajas para
para acercarte a tus objetivos. Y yo creo que al final, en este Villarreal de Marcelino, yo creo que al final las ventajas están ahí. Yo creo que las cosas que hacen, las hacen bien. Y bueno, hay cosas mejorables, evidentemente hay cosas mejorables. Yo creo que al final es un proyecto que tiene margen de mejora, sí, pero a mí personalmente me gusta mucho. Yo creo que ha sido muy productiva su temporada hasta el momento. Nori, ya es momento, lastimosamente, de ir despidiendo este vídeo. Digo lastimosamente porque fue un equipo que disfrutamos muchísimo analizar. Yo me voy también, sobre todo, bueno, agradecerle a The Game Changer por todo. Al final nos da este espacio también para nosotros poder charlar sobre el juego, que lo disfrutamos muchísimo. También nos nutre muchísimo conocimiento porque pocas mejores formas de aprender, además de estas conversaciones en las que, como siempre te digo, aprendo muchísimo, pero luego también el tener el acceso a lo que son estos partidos, analizarlos, el poder verlos directamente detenidos, sobre todo en estas cámaras tácticas, nos permite también acercarnos un poco más a ciertas realidades de lo que es el juego, de lo que buscan los equipos y demás. Y si tú que estás del otro lado de la pantalla también eres amante del juego, te apasiona lo táctico, te apasiona el porqué del juego, y te interesaría también nutrirte de conocimientos, de aprendizaje también a través de lo que represente ver juegos, ver acciones y demás, no dudes suscribirte a lo que es nuestra plataforma. Vas a tener acceso a partidos, vas a tener acceso a análisis de fundamentos individuales, fundamentos colectivos, vas a tener acceso a muchísima información vinculada a juegos. Sin duda se ha construido un espacio para todos los futboleros realmente fenomenal. Nori, yo sé darte la palabra, pero tal como me he cansado de repetir en todo el capítulo, he aprendido muchísimo de este equipo, me llevo de este equipo muchísimas cosas para colocarlas en mi mochilita y sobre todo, bueno, agradecerte también por todo lo que aprendemos. Aquí nada más se ve en 1 hora y cuarto lo que estamos charlando, pero todo lo que charlamos también por interno a la hora de generar estos vídeos y demás. Y sí quisiera preguntarte antes de despedirnos, un poco a qué crees que debe aspirar este Villarreal. O bueno, ya están eliminados en Champions, están haciendo muy buenas temporadas en Liga, o no sé, si un poco imaginando el futuro en caso de que se logren meter en Champions y demás, algunas posiciones que crees que deban reforzar, algún tipo de jugador, perfil de jugador que creas que pudiera llegar a ser interesante para este equipo, algo que crees que pueda terminar aportándole a lo que es este conjunto del Yellow Submarine. Mira, Mochi, yo creo que al final hay que ser un poco consciente con la realidad del proyecto, ¿no? Al final es un equipo que se ha reforzado bien, que ha sumado jugadores importantes para los estándares de lo que es el Villarreal, ¿no? Que al final en estos momentos se puede decir que es el cuarto equipo más importante de España, bueno, junto con el Athletic de Bilbao, pero bueno, creo que a nivel de plantilla el Villarreal se puede permitir más cosas que el Athletic de Bilbao, ¿no? Al final yo creo que quizás a mí, como te decía al principio, a mí mi Cautarse me gusta, pero yo creo que este equipo con un poquito más de pegada de sus atacantes, excluyendo a Moleiro, yo creo que le hubiera ido mejor, porque siento que hay partidos, sobre todo en grandes escenarios, contra Madrid le pasó en ambas ocasiones, contra el Barcelona le pasó muchísimo, donde creo que le ha faltado esa pegada. Quizás ha sido un tema puntual, no lo sé, o quizás ha sido un tema de autosuficiencia, que le ha faltado autosuficiencia para esos escenarios, cosa que no le ha pasado contra otros equipos, pero bueno, creo que un poco por ahí. Y en segundo lugar, yo creo que sí, de cara al futuro, me gustaría que ampliara un poco más de su registro, ¿no? Es decir, al final, como hemos venido hablando aquí, es un grandísimo equipo, un equipo que las cosas que hace bien, las hace muy bien, pero yo he hecho en falta que domine ciertas cosas más, ¿no? Como esos ataques posicionales un poquito más elaborados, que juegue un poco también con la gestión de los tiempos, que bueno, con Parejo lo hacen un poco mejor, pero bueno, pasito a pasito, porque al final como quiera que sea, es complicado, pero yo creo que por ahí voy a ir un poco el punto de mejora para complementarlo con esas cosas donde me parece que van sobradísimos, ¿no? Pero nada, yo creo que a grandes rasgos es un grandísimo equipo y que ojalá que siga viento en popa,
porque sobre todo, más allá de lo estudiable, también es un equipo muy disfrutable y eso siempre se agradece. A los quienes estén del otro lado de la pantalla, agradecerles por haber llegado hasta acá y bueno, un fuerte abrazo, nos vemos en el siguiente episodio, nos vemos en el siguiente análisis. Si te ha gustado este contenido, no olvides a darle like y a suscribirte a nuestro canal. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.